Un niño de apenas 5 años se despierta en mitad de la noche gritando que se está asfixiando, con las manos aferradas desesperadamente a su propio cuello. Sus padres corren a la habitación y encuentran al pequeño Thomas Evans en pánico absoluto, repitiendo entre lágrimas que siente algo apretando su garganta. Pero no hay nada allí, ninguna cuerda, ningún objeto, nada que pudiera estar causando aquella agonía. Lo que la familia no sabía en aquel momento, en marzo de 1891, es que esa sería solo la primera de 20 experiencias que desafiarían todo lo que conocemos sobre la vida, la muerte y la continuidad de la conciencia humana. Thomas Evans, un minero galés común y corriente, viviría durante los siguientes 72 años con sueños tan vívidos y perturbadores que harían a cualquier escéptico cuestionar los límites de la realidad. Durante décadas, revivió su propia muerte por ahorcamiento, rodeado de una multitud furiosa, con detalles tan precisos que su mente parecía estar transportándolo literalmente a otro tiempo y lugar. Pero esto es lo que hace que este caso sea absolutamente extraordinario. Thomas no solo soñaba con su muerte, su cuerpo físico reaccionaba como si realmente estuviera siendo ahorcado. Con cada sueño, un misterioso quiste en su nuca se hinchaba hasta alcanzar el tamaño de un huevo, causándole un dolor insoportable durante 2 o 3 días. Era como si su cuerpo guardara la memoria física de un trauma que su mente consciente no podía explicar. Este no es un caso de imaginación o fantasía infantil. Durante más de 2 décadas, investigadores científicos documentaron meticulosamente cada detalle de los sueños de Thomas. Investigaron su veracidad y llegaron a conclusiones que desafían nuestra comprensión sobre la naturaleza de la existencia humana. La historia que van a escuchar hoy fue rigurosamente investigada y documentada por expertos de renombre, incluyendo correspondencia directa, entrevistas detalladas y exámenes médicos. Prepárense para conocer el caso que cambió para siempre, la forma en que la comunidad científica percibe la posibilidad de las memorias de vidas pasadas. Thomas John Evans nació el 9 de marzo de 1886, en la pequeña aldea de Cnukessilgerran, en el condado de Cardiganshire, país de Gales. Hijo de John Evans, un trabajador de cantera, y Emily Evans, creció en una familia tradicionalmente galesa, sencilla y religiosa. Tenía una hermana mayor y varios hermanos menores, en un hogar donde el trabajo duro y la fe cristiana moldeaban la vida cotidiana. La vida de los Evans seguía el patrón típico de las familias trabajadoras galesas de finales del siglo XIX. John salía temprano hacia la cantera. Emily cuidaba de la casa y de los niños, y los domingos estaban reservados para la iglesia local. Nada en aquel ambiente sugería el más mínimo interés por la espiritualidad alternativa, el ocultismo o cuestiones relacionadas con la reencarnación. Thomas creció como un niño común. Jugaba con sus hermanos, ayudaba en las tareas domésticas apropiadas para su edad y demostraba la misma curiosidad natural de cualquier niño de su época. Sus padres jamás informaron de comportamientos extraños o precoces durante sus primeros años de vida. Era una familia que creía firmemente en las tradiciones cristianas y no tenía ninguna exposición a conceptos orientales sobre vidas pasadas o reencarnación. Siguiendo los pasos de su padre, Thomas acabaría convirtiéndose en minero, una profesión que exigía coraje y resistencia física. Era un hombre práctico, trabajador, sin ninguna tendencia a las fantasías o a los sueños imposibles. Sus vecinos lo describían como alguien de fiar, con los pies en la tierra, que cumplía sus compromisos y no se dejaba llevar por supersticiones. Pero fue durante su infancia, específicamente a los 4 o 5 años de edad, cuando la vida de Thomas tomó un rumbo completamente inesperado. En una noche de marzo, él siempre recordaría que sucedía alrededor de ese mes, el niño tuvo un sueño tan real, tan perturbador y tan vívido, que su impacto resonaría durante toda su vida. Curiosamente, con el paso de los años, Thomas desarrolló un profundo interés por la espiritualidad, alejándose gradualmente de la religión tradicional de su familia para abrazar el espiritismo, una creencia en la posibilidad de comunicarse con personas fallecidas a través de médiums especialmente dotados. Este cambio de perspectiva religiosa
sería fundamental para la forma en que interpretaría sus extraordinarias experiencias. La familia Evans jamás habría imaginado que aquellos primeros sueños perturbadores de Thomas se convertirían en el centro de una de las investigaciones científicas más fascinantes sobre memorias de vidas pasadas jamás documentadas. El primer sueño de Thomas fue diferente a cualquier experiencia que un niño debería tener. No se trataba de las típicas fantasías infantiles llenas de colores y situaciones imposibles. Era una experiencia aterradora, marcada por una realidad sensorial que hacía que su mente de 5 años sintiera cada detalle como si estuviera sucediendo de verdad. En el sueño, Thomas se encontraba al borde de un bosque inmenso y denso. El escenario era completamente desconocido para un niño que había pasado toda su vida en el paisaje familiar del país de Gales. Pero lo que ocurría a continuación haría que cualquier adulto se despertara en pánico. Alguien le colocaba un lazo corredizo alrededor del cuello y lo levantaba del suelo. La sensación de asfixia era absolutamente real. Thomas sentía la cuerda apretando su garganta, cortándole la respiración, mientras sus pies dejaban de tocar el suelo. A su alrededor, una multitud gritaba, reía y se burlaba de su situación desesperada. No eran rostros familiares, eran personas completamente extrañas, que vestían ropas que el niño jamás había visto y hablaban en tonos que resonaban con odio y aprobación por su ejecución. Lo más perturbador era la sensación de propósito que acompañaba al terror. Incluso en medio de la desesperación del ahorcamiento, Thomas sentía que estaba muriendo por una causa, defendiendo algo en lo que creía profundamente. Era una convicción que trascendía su comprensión infantil, como si una parte más antigua y sabia de su mente estuviera experimentando aquellos momentos finales. Cuando despertó, Thomas estaba en pánico absoluto. Sus manos se aferraban a su propio cuello, intentando quitar una cuerda que no existía. Gritaba que se estaba asfixiando, que algo le apretaba la garganta, aterrorizando a sus padres, que corrieron a su habitación. Pero aquí comenzó la primera señal de que algo extraordinario estaba sucediendo. En los días siguientes al sueño, Thomas desarrolló un dolor insoportable en la nuca. Era un dolor localizado, intenso, que persistió durante 2 o 3 días. Cuando sus padres examinaron la zona, descubrieron un bulto, un quiste del tamaño de una avellana que nunca antes habían notado. Inicialmente, la familia intentó encontrar explicaciones racionales. Quizás Thomas se había lastimado el cuello jugando. Quizás era solo una coincidencia. Pero cuando el niño describió su sueño con detalle, hablando del bosque, de las ropas extrañas de la gente, de la sensación específica del lazo corredizo, sus padres se dieron cuenta de que aquello era diferente a cualquier pesadilla común. Thomas no podía explicar cómo conocía aquellos detalles. Nunca había presenciado una ejecución. Nunca había oído historias sobre ahorcamientos. Nunca tuvo contacto con ningún material que pudiera inspirar imágenes tan específicas y perturbadoras. La hermana mayor de Thomas, 4 años más madura, confirmaría más tarde que el niño realmente había hablado sobre el sueño justo después de que ocurriera, describiendo detalles que un niño de 5 años no debería conocer. Fue ella quien ayudó a establecer la cronología exacta de los eventos, recordando claramente el pánico de su hermano y el descubrimiento del misterioso quiste. Pasaron los años, y la familia Evans intentó normalizar la vida después de aquel primer episodio perturbador. Thomas creció, se convirtió en adolescente y luego en un joven adulto, siempre cargando con el recuerdo de aquel sueño aterrador. Pero el universo tenía otros planes para él. A lo largo de las siguientes décadas, los sueños regresaron con una regularidad asombrosamente precisa. Entre 1891 y 1944, Thomas experimentó esta misma pesadilla recurrente aproximadamente 20 veces. Cada experiencia era idéntica en sus detalles esenciales, pero variaba en duración e intensidad. En algunas ocasiones, Thomas se despertaba en el momento exacto en que le colocaban el lazo en el cuello, invadido por un miedo tan intenso que hacía que su corazón se disparara sin control. En otras, lograba soportar el sueño por más tiempo, viviendo no solo el ahorcamiento, sino también los eventos que lo precedían. Gradualmente, a través de estas experiencias repetidas,
Thomas comenzó a reconstruir una narrativa más completa. Se veía a sí mismo como un hombre barbudo, vistiendo ropas sencillas y rústicas, hablando a una multitud al aire libre. Era claramente algún tipo de predicador o pensador independiente, alguien que defendía ideas consideradas controvertidas o heréticas por la sociedad de su época. Las revelaciones se volvieron progresivamente más específicas y perturbadoras. Thomas empezó a percibir detalles que una persona común jamás sabría: la ropa de los espectadores, el tipo de vegetación del bosque, incluso las expresiones faciales de personas específicas en la multitud. Notó que algunos de los presentes parecían ser monjes o figuras religiosas, que llevaban hábitos de color chocolate claro y tenían rasgos físicos muy específicos: un mechón de pelo en la coronilla, con el resto de la cabeza completamente rapada. Aún más impresionante era su capacidad para describir la secuencia completa de los eventos. En los sueños más largos, Thomas se veía siendo capturado después de su discurso, llevado a una habitación oscura donde permanecía prisionero durante un largo período, incapaz de distinguir entre el día y la noche. Desde la prisión, era conducido al bosque, donde la ejecución tenía lugar ante una multitud que mezclaba curiosos, simpatizantes y enemigos declarados. Con cada sueño, el quiste en su nuca reaccionaba de la misma manera misteriosa. El pequeño bulto, normalmente del tamaño de una avellana, se hinchaba hasta alcanzar el tamaño de un huevo pequeño, causando un dolor intenso que persistía durante 2 o 3 días. Era como si su cuerpo físico estuviera guardando y reactivando la memoria de un trauma que su mente consciente no podía explicar por completo. Thomas comenzó a desarrollar fobias y aversiones que no tenían sentido en el contexto de su vida actual. Sentía una antipatía profunda e inexplicable hacia los monjes, los sacerdotes y cualquier cosa relacionada con el catolicismo romano. Esta aversión no tenía raíces en su educación o experiencias personales. Su familia era cristiana protestante, pero sin ningún historial de conflicto con otras denominaciones. Aún más revelador era su horror instintivo a la pena de muerte. Thomas sentía un dolor físico cada vez que oía o leía sobre ejecuciones. La simple mención de ahorcamientos lo dejaba visiblemente perturbado, como si cada ejecución reactivara su propia memoria traumática. Curiosamente, también desarrolló una atracción inexplicable por Austria, un país que jamás había visitado. En conversaciones casuales, Thomas expresaba con frecuencia el deseo de conocer aquella región, sintiendo una conexión emocional que no podía justificar racionalmente. En agosto de 1959, cuando Thomas Evans tenía 73 años, su vida dio un giro completamente inesperado. Durante una conferencia sobre fenómenos paranormales en Inglaterra, conoció al Dr. Karl Müller, un investigador alemán especializado en casos de posible reencarnación y memorias de vidas pasadas. Thomas, que hasta entonces había mantenido sus experiencias mayoritariamente en el secreto familiar, se sintió impulsado a compartir sus sueños recurrentes con el Dr. Müller. Quizás fuera la edad avanzada, quizás la necesidad de encontrar por fin respuestas a 7 décadas de experiencias inexplicables, pero algo lo motivó a romper su silencio. El Dr. Müller, acostumbrado a relatos fantásticos e historias adornadas, mantuvo inicialmente el escepticismo profesional característico de los investigadores serios. Pero cuando Thomas comenzó a describir los detalles específicos de sus sueños, la ropa de los monjes, la ubicación geográfica, las características físicas del quiste que reaccionaba a los sueños, el interés científico del investigador se despertó. Siguiendo protocolos rigurosos de investigación, el Dr. Müller solicitó a Thomas que proporcionara un relato detallado por escrito de sus experiencias. No se trataba de una entrevista casual ni de una conversación informal. Era el inicio de una investigación científica formal que seguiría metodologías académicas establecidas. El 9 de noviembre de 1959, Thomas redactó su primera carta detallada al Dr. Müller, documentando con precisión quirúrgica cada aspecto de sus sueños recurrentes. La correspondencia reveló un nivel de consistencia y detalle que impresionó al investigador. Thomas no estaba inventando detalles bajo presión ni modificando su historia para hacerla más interesante. Simplemente
estaba relatando experiencias que había guardado internamente durante casi 70 años. El caso llamó la atención de uno de los investigadores de reencarnación más respetados del mundo, el Dr. Ian Stevenson, de la Universidad de Virginia. Stevenson había desarrollado metodologías científicas rigurosas para investigar casos de posible reencarnación, eliminando sistemáticamente explicaciones convencionales como el fraude, la fantasía, la criptomnesia o la influencia cultural. En 1962, Stevenson asumió personalmente la investigación del caso de Thomas Evans. Su primera acción fue establecer comunicación directa con Thomas, solicitando información adicional y aclaraciones sobre aspectos específicos de sus sueños. La correspondencia entre ambos se extendió por más de 3 años, creando una documentación científica sin precedentes. La metodología de Stevenson era impecable. No solo recopilaba relatos, sino que los verificaba, investigaba posibles fuentes de información a las que Thomas podría haber accedido, examinaba inconsistencias y buscaba corroboración independiente siempre que era posible. Cada detalle era tratado con el rigor científico apropiado para una investigación académica seria. El 8 de octubre de 1963, Stevenson viajó personalmente al país de Gales para entrevistar a Thomas cara a cara. No fue una visita casual, fue una investigación de campo completa, que incluyó un examen físico del quiste en la nuca de Thomas, entrevistas con vecinos y conocidos, y la verificación de todos los aspectos constatables del caso. Si están siguiendo esta investigación y se sienten tan intrigados como yo con estos rigurosos descubrimientos científicos, suscríbanse al canal porque tenemos muchos más casos extraordinarios documentados por la comunidad académica internacional para compartir. Activen la campanita para no perderse ninguna revelación que podría cambiar por completo nuestra comprensión sobre la vida y la muerte. La entrada de investigadores de renombre transformó el caso de Thomas Evans de una curiosidad personal a una investigación científica formal que desafiaría los paradigmas establecidos. La investigación científica de Stevenson reveló detalles que harían a cualquier escéptico replantearse sus convicciones. Cuando Thomas describía a los monjes y figuras religiosas presentes en sus sueños, proporcionaba especificaciones que no eran de conocimiento común, pero que correspondían precisamente a órdenes religiosas específicas de períodos históricos determinados. La descripción de los hábitos color chocolate claro y del corte de pelo característico, un mechón en la coronilla con el resto de la cabeza completamente rapada, correspondía exactamente a los hábitos de la orden franciscana durante el período medieval tardío. Estos detalles no eran información a la que un minero galés del siglo XX tendría acceso a través de libros populares o del conocimiento general. Aún más impresionante era la precisión geográfica de sus sueños. Thomas ubicaba consistentemente los eventos en Austria, un país con el que nunca había tenido ningún contacto directo o indirecto. Su atracción inexplicable por esa región cobraba un nuevo significado al contextualizarla históricamente. Durante los siglos XIV y XV, Austria fue escenario de intensos conflictos religiosos y persecuciones de herejes. La Inquisición operaba activamente en la región, y las ejecuciones públicas de pensadores independientes eran relativamente comunes. Thomas, sin ningún conocimiento formal de historia medieval, había descrito precisamente el tipo de escenario donde sus memorias podrían tener un origen factual. La investigación histórica reveló que los ahorcamientos públicos de herejes religiosos eran prácticas documentadas en la Austria medieval. Los registros muestran que tales ejecuciones a menudo tenían lugar en bosques cercanos a monasterios, con la presencia de monjes y autoridades religiosas, exactamente como Thomas describía en sus sueños. Stevenson descubrió que la aversión específica de Thomas al catolicismo romano no era solo una preferencia religiosa personal, sino que correspondía al tipo de hostilidad que los herejes medievales desarrollaban contra la Iglesia institucional. Su simpatía por Giordano Bruno, el filósofo italiano ejecutado por la Inquisición en 1600, era particularmente reveladora. Cuando Thomas leyó sobre la ejecución de Bruno, experimentó una conexión emocional devastadora,
como si estuviera reviviendo su propia experiencia. No se trataba de una simpatía intelectual abstracta, sino de un reconocimiento visceral de un trauma compartido que trascendía las barreras temporales. La investigación médica del quiste en la nuca de Thomas proporcionó evidencias físicas que complementaban perfectamente los aspectos históricos. Exámenes médicos independientes confirmaron que el quiste reaccionaba exclusivamente a los sueños de ahorcamiento, hinchándose de forma consistente y causando un dolor localizado que duraba exactamente de 2 a 3 días. Ningún médico logró encontrar una explicación fisiológica para este fenómeno. Los quistes normales no reaccionan a estímulos psicológicos de una forma tan específica y predecible. Era como si el cuerpo de Thomas guardara una memoria celular del trauma del ahorcamiento, que se reactivaba cada vez que su mente accedía a esos recuerdos específicos. La combinación de precisión histórica, conocimiento específico de prácticas religiosas medievales, reacciones físicas documentadas y una consistencia temporal de casi 7 décadas, creaba un conjunto de evidencias que desafiaba las explicaciones convencionales. Stevenson, conocido por su riguroso escepticismo científico, admitió que el caso de Thomas Evans presentaba características que no podían ser fácilmente descartadas mediante hipótesis alternativas convencionales como el fraude, la fantasía o la criptomnesia. En junio de 1963, a los 77 años de edad, Thomas Evans vivió el evento más extraordinario de toda su vida, un episodio que proporcionaría la confirmación final de que sus experiencias trascendían cualquier explicación convencional. Era una tarde tranquila cuando Thomas se sentó a leer el periódico local. La rutina doméstica seguía su curso normal hasta que, súbitamente, una somnolencia inexplicable se apoderó de él. El periódico se deslizó de sus manos mientras entraba en un estado alterado de conciencia que no era ni sueño ni vigilia completa. Lo que sucedió a continuación cambiaría para siempre su comprensión de sus experiencias recurrentes. Por primera vez en más de 70 años, Thomas no revivió el ahorcamiento, sino que lo observó. Como un espectador invisible, presenció toda la secuencia de eventos desde una perspectiva externa, viéndose a sí mismo como el personaje principal de su propio drama histórico. La visión comenzó en la mazmorra oscura, donde había sido mantenido prisionero. Thomas observó a 4 soldados entrar en formación, portando lanzas y marchando en fila india. Escoltaron al prisionero, él mismo en una vida anterior, fuera de la celda conduciéndolo a través de pasillos de piedra hasta la luz del día. Por primera vez, Thomas pudo ver claramente su apariencia física en aquella existencia anterior. Un hombre de barba larga, con ropas extremadamente sencillas y una expresión de serenidad resignada ante su destino inminente. No era terror lo que veía en su propio rostro, sino la paz de alguien que moría por sus convicciones. La multitud aguardaba en el lugar de la ejecución, y Thomas, como observador, pudo distinguir las diferentes reacciones de los espectadores. Algunos rostros mostraban simpatía y tristeza. Eran sus seguidores, personas que creían en sus ideas, pero no podían salvarlo. La mayoría, sin embargo, mostraba aprobación y hostilidad, considerándolo un hereje que merecía ese fin. El momento más impactante llegó cuando se consumó la ejecución. Thomas observó su cuerpo anterior balanceándose en la horca y simultáneamente sintió una sensación de liberación absoluta. Era como si décadas de trauma acumulado se disolvieran instantáneamente. Cuando la visión terminó, Thomas experimentó una alegría profunda e inexplicable. Ante sus ojos aparecieron las palabras «el último», una confirmación de que aquella sería su experiencia final con esos recuerdos traumáticos. Y de hecho, así fue. En los años que le quedaron de vida, hasta su muerte el 4 de diciembre de 1965, Thomas jamás volvió a tener el sueño recurrente que lo había atormentado durante más de 7 décadas. El quiste en su nuca disminuyó gradualmente de tamaño hasta prácticamente desaparecer. La visión final no solo había proporcionado la confirmación definitiva de sus experiencias, sino también la resolución y la paz para un hombre que había cargado con el trauma de 2 vidas durante casi 80 años. Thomas Evans falleció pacíficamente en diciembre de 1965, a los 79 años,
llevándose consigo uno de los casos mejor documentados de posible reencarnación jamás investigados por la comunidad científica. Su muerte marcó el fin no solo de una vida, sino de una investigación que había desafiado fundamentalmente nuestra comprensión sobre la continuidad de la conciencia tras la muerte física. El doctor Ian Stevenson continuó estudiando el caso de Thomas incluso después de su muerte, incorporándolo en sus investigaciones académicas sobre la reencarnación, que influirían en generaciones de investigadores. El caso fue publicado en respetadas revistas científicas y se convirtió en una referencia obligada para los estudiosos de los fenómenos paranormales y la conciencia humana. La familia de Thomas, inicialmente escéptica sobre la naturaleza extraordinaria de sus experiencias, fue profundamente transformada por los eventos que presenciaron a lo largo de las décadas. Su hermana mayor, que había confirmado los detalles de los primeros sueños, murió convencida de que su hermano realmente había accedido a los recuerdos de una existencia anterior. El impacto en la comunidad científica fue igualmente significativo. El rigor metodológico de Stevenson, combinado con la excepcional consistencia del caso de Thomas, forzó incluso a los escépticos más arraigados a reconocer que algunos fenómenos relacionados con la reencarnación merecen una investigación seria y no pueden ser fácilmente descartados mediante explicaciones convencionales. La historia de Thomas Evans nos obliga a confrontar cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de la existencia humana. Si nuestra conciencia puede realmente trascender la muerte física, llevando memorias e incluso traumas de una vida a otra, las implicaciones para nuestra comprensión sobre la vida, la muerte y el propósito existencial son revolucionarias. El caso también plantea preguntas fascinantes sobre la justicia cósmica y la resolución de traumas. Thomas vivió durante décadas con el dolor físico y emocional de una muerte violenta que no pertenecía a su vida actual. Solo cuando logró observar y comprender completamente aquellos eventos traumáticos, encontró la paz y la liberación. Para aquellos que han perdido a seres queridos, la historia de Thomas ofrece una perspectiva consoladora sobre la continuidad del alma. Si nuestra conciencia puede persistir a través de diferentes existencias, quizás la muerte no sea realmente el final, sino simplemente una transición hacia nuevas experiencias y oportunidades de crecimiento espiritual. Espero que la historia de Thomas Evans haya tocado su corazón tanto como tocó el mío. Aquí en nuestro canal, creemos que cada alma tiene un viaje único y extraordinario que trasciende una única existencia física. Si formas parte de esta comunidad que busca respuestas a los misterios más profundos de la conciencia humana, deja un like para demostrar que tú también crees que somos mucho más de lo que aparentamos ser. En los comentarios comparte. ¿Alguna vez has tenido sueños recurrentes que parecían más reales que tus recuerdos? ¿Has sentido conexiones inexplicables con lugares que nunca has visitado o con periodos históricos específicos? Tu experiencia podría ser el próximo caso extraordinario que investiguemos juntos en este fascinante viaje por los misterios del alma humana.